Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente transmitiendo para predicar acerca de la palabra de Dios y seguir nuestro estudio del libro de Apocalipsis. En este estudio del fin de los tiempos llevamos bastante tiempo y seguiremos haciendo. Siempre agradeceré que si no se escucha bien me lo hagan saber para ver si podemos hacer algo en la transmisión. El día de hoy vamos a proseguir con la siguiente parte de Apocalipsis y estamos en Apocalipsis capítulo 1, perdón, versículos 9 al 20. Hoy vamos a hablar acerca de la visión de Juan acerca de Jesús y vamos a introducirnos ya al mensaje a las 7 iglesias y comenzar a ver la primera iglesia que sería Éfeso. Muy bien, Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por permitirnos estar acá, transmitiendo nuevamente tu palabra. Ruego, como siempre, Señor, que me uses para predicar y explicar correctamente, y a los oyentes que puedan entender, comprender y aplicar tu palabra. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra jamás regresa vacía. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a estar en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 al 20. Y acá encontramos la revelación que ve Juan de Jesucristo, que es una revelación importante para que nosotros veamos lo que la Biblia habla acerca de Jesús, quién es, dónde está, cuál es su posición y nos da algunas descripciones muy importantes para nuestro entender y aprender más de él. Muy bien. Uno de los primeros hechos relevantes es que Juan Beck oye una voz que le habla y es como el estruendo de el que él escucha y él se voltea para ver y ve a un personaje en medio de los 7 candeleros. Este personaje dice Juan que es semejante al Hijo del Hombre. Y quiero recalcar esta frase porque nos da la referencia para poder coordinar y unir o trazar con otros versículos de la Biblia, para entender quién es este personaje el que está viendo. Ahora, Jesús mismo se aplicó estas palabras y eso es lo que quiero que veamos y lo veamos comparando 3 pasajes. En esta comparación voy a utilizar Marcos 14:62, que Jesús mismo lo dijo. Dice, yo soy y veréis, dice, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. A la vez dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Vea que he marcado la frase hijo de hombre, y Apocalipsis 1:13, donde está viendo Juan la visión, aparece, dice que y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces vemos que Daniel se refirió a Jesucristo, lo identificó en la visión que él tiene muchos años antes. Jesús se menciona también la misma frase que él es el Hijo del Hombre y Apocalipsis en Juan nos dice que él ve al Hijo del Hombre. Entonces, Daniel, Marcos y Apocalipsis, que lo escribe Juan, están totalmente de acuerdo que están hablando de la misma persona. Entonces podemos concluir, y eso es bien importante, no solo dar una opinión, sino que tenga contexto lo que estamos enseñando a la luz de toda la palabra. Entonces sabemos y creemos que cuando Jesús está hablando de esta parte, está hablando de él mismo. Entonces, Juan identifica a Jesús como el que ha recibido la autoridad, gloria y poder, y su reino es eterno. Y eso lo vimos en Daniel 7:13 al 14. Y ahí vimos la superioridad de Jesucristo, que Él es el Rey de Reyes, es el que tiene el control de todo, y acá lo volvemos a ver en la visión que Juan está teniendo. Vea cómo Juan ve a Jesús, parecido como lo ve Daniel, y vemos que vieron al mismo personaje. ¿Qué vestidos tenía o qué ropa tenía? Y él aclara que era vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Podríamos decir que puede ser una vestidura que utilizaban los jueces, los sacerdotes, los gobernadores y reyes. Usaban este tipo de ropa semejante a lo que Juan dice que vio.
También dice que iba ceñido por el pecho con un cinto de oro. El oro normalmente se relaciona con la realeza y estamos viendo lo que es Jesús. Es un ser maravilloso, es el Cristo glorificado que está a la diestra del Padre y él ya no es la persona como fue acá, sino está glorificado. Él es Dios y la frase hijo de hombre sigue haciendo referencia que de su humanidad cuando él estuvo acá con nosotros. Es una identificación con el ser humano. Su cabeza dice, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Se recuerdan? En Daniel 7:9 vimos que el cabello de Jesús se describía de la misma manera que el cabello de Dios, era blanco. Y esto está denotando que el Padre y Jesús participan de la misma naturaleza. Es una parte importante porque está hablando que ellos son Dios y tienen este detalle y esta característica. Muy bien, ¿qué ve Juan? ¿Cuál es la visión directamente? Comienza a detallar un poco la apariencia de Jesucristo y nos da ciertos detalles para que nosotros tengamos una idea. Y dice que sus ojos eran como llama de fuego, algo que mencionó también Daniel. Normalmente son los ojos, o podríamos analizar un poco esta frase y podríamos decir que eso tiene unos ojos de un juez justo que todo lo sabe y que tiene la capacidad de escudriñar los corazones y la mente. Estamos hablando de una profundidad que para él nada se esconde, lo mismo le son las tinieblas que la luz. Sus pies, dice Juan, que eran semejantes al bronce bruñido. Imagínense esa maravillosa escena que él estaba viendo. Dice que podríamos sacar una conclusión o hacer de notar que el bronce representa fortaleza. Asimismo, el altar de bronce en el templo era para los sacrificios. Esto nos recuerda que Jesús fue también nuestro sacrificio. Y dice que su voz era como un estruendo de muchas aguas. Su voz tiene poder, tiene autoridad y esa es la voz de Jesús. Y en su diestra ya comienza él a encontrar algunos detalles relacionados con la visión directa del Apocalipsis. Dice que en su diestra vio 7 estrellas. ¿Y qué son estas estrellas? Que usted las va a encontrar en Apocalipsis capítulo 1, 9 al 20. Son los mensajeros o los pastores de las 7 iglesias que vamos a ver en las cartas que él va a escribir. Siendo que están en su diestra, entonces significa, podemos concluir, que están bajo la protección de Jesús. Y Jesús usará a los líderes, a sus siervos, de acuerdo a su voluntad, y nadie puede impedir esto. Note que es Jesús el que los tiene en su diestra, es Él el que gobierna, el que los rige, el que de acuerdo a su voluntad estos siervos de Él van a ejecutar y van a hacer lo que Él quiere. No es al revés, que uno de siervo le diga a Jesús qué tiene que hacer. No funciona así. Nosotros hacemos la voluntad de Dios, no hacemos nosotros nuestra voluntad, ni tampoco le hacemos que Dios haga nuestra voluntad. Podríamos hablar mucho de eso, sobre el tema de decretar, que es un tema como que yo le ordenara a Dios qué hacer y no funciona así. Dios es el que tiene el control, Jesús es el que tiene el control y estas descripciones que Juan nos da nos hace denotar lo hermoso que es Jesús, lo soberano que es, lo poderoso que es y que Él tiene el control de todo y que sus ministros y sus siervos reales, Él los tiene en su mano derecha y lo están protegidos por Él. Esto es maravilloso, esta visión. Luego de esto, tendríamos que pasar directamente a la parte de las 7 iglesias y estamos en esos capítulos ahora y es aquí donde comenzamos a ver la carta a las 7 iglesias del Apocalipsis. El número 7 es un número representativo y representa la perfección, representa a Dios y lo vamos a ver muchas veces este número reflejado en varios simbolismos en todo lo que es el Apocalipsis. Y aquí es donde ya comenzamos a detallar el periodo de la gracia. Es decir, nosotros recuérdense que ya vimos Daniel hasta la semana 69 y se le quita la vida al Mesías. A partir de que se le quita la vida al Mesías y Jesucristo resucita, inicia la gracia. Pero tiene que haber una forma en la que Dios va a llevar su misericordia al mundo. Es ahí donde Jesucristo establece su iglesia. Y es ahí donde Apocalipsis, a través del periodo de las 7 iglesias, el Apocalipsis nos muestra el periodo de gracia que Dios va a dar al mundo gentil y también al mismo Israel,
para que se acerquen a Él. Y es la iglesia de Cristo el que tiene esta, podríamos decir, este atributo o esta tarea que Jesús le ha indicado. Entonces, vamos a comenzar a ver. Al principio creí que no íbamos a tal vez ver todo el detalle, pero es muy importante que estudiemos las iglesias y usted vaya viendo lo relevante que hay que hacer para no fallarle a Dios, sino que estar buscándole y no cometer los errores de que algunas iglesias cometieron e imitar algunas actitudes muy buenas que cada iglesia tuvo. Y al final, este estudio de las 7 iglesias, que es parte principal de Apocalipsis también al inicio, nos dice y nos define quién es realmente es la iglesia o el tipo de personas con las actitudes correctas, los cuales viajaremos en la traslación de la iglesia. Así que siéntese, aprenda y tenga paciencia para seguir aprendiendo todo el tema del Apocalipsis y vamos a ir sacando lecciones prácticas de cada iglesia. Muy bien. ¿Qué iglesia vamos a ver primero? Vamos a ver la iglesia de Éfeso. Entonces, aproximadamente Éfeso a nivel de trazabilidad en la historia, podríamos definir, que Éfeso estuvo delimitado entre el año 30 de Jesucristo al año 300 después de Jesucristo. Y ahí podemos ver este cuadrito. En el próximo mensaje quiero mostrarles otro cuadro de cómo está el panorama general, pero vamos a comenzar el día de hoy a ver las 7 iglesias de Asia a las cuales fue dirigida una carta. Decía también que el tema de las iglesias era un punto en el que estaban estas iglesias, existían en ese momento, y las 7 iglesias denotan un estado espiritual en el cual en el tiempo la iglesia iba a demostrar o por las cuales iba a pasar, pero también esto es una aplicación individual en la cual un cristiano puede estar en una situación y debe de, si no está en la correcta, cambiar, porque si no le pasará lo mismo que le pasó a cada una de estas iglesias. Muy bien, solo quiero observar cómo vamos en el tiempo y empezamos a ver a Éfeso. Muy bien, veamos Éfeso. Éfeso aproximadamente tenía una población de 200.000 personas y estaba en Asia, hoy conocida como Turquía. Era una ciudad definitivamente, para que tengamos el contexto, muy pagana. Tenían en ese entonces al templo de la diosa griega Artemisa, Diana. Era una población idólatra regida por el gobierno romano. Entonces el contexto que tenían los cristianos en ese momento, del ambiente en el que estaban, era un ambiente muy hostil. Entonces era lo que tenían que enfrentar. Las personas adoraban a la diosa de la luna y la vinculaban con el nacimiento de los niños. Esa es una parte de contexto de donde ellos estaban. Se cree que esta iglesia fue fundada por Pablo y Pablo dice que batalló con fieras y no fue sencillo, y aproximadamente él trabajó en esta iglesia en Éfeso 3 años trabajando duramente para establecer la iglesia. La iglesia inició con 12 hombres y creció tanto en 30 meses que la economía pagana se vino a la quiebra, y esto es bien relevante hacer notar. Es decir, cuando la iglesia de Éfeso empezó, era tal la influencia del poder de Dios en la gente que creyeron muchos, y la economía que se regía al tema del paganismo se vino a la quiebra porque ya la gente comenzó a entender y a conocer la verdad que el paganismo no era bueno. Entonces el tema económico pegó. Note cómo la iglesia afectó al ambiente de esa región. ¿Cómo? Con un cambio. Y eso es importante, con un cambio. Si no cambiamos, no puede haber evidencia de que Cristo esté en nosotros. Eso es muy, muy relevante. ¿Quiénes colaboraron con Pablo? Lo podemos ver en Hechos, y vemos que también en algunos libros está Timoteo, Erasto, Sóstenes, Estefanas, Aquila, Priscila. Fueron algunos hombres y mujeres de Dios que colaboraron en el establecimiento de Éfeso. Pablo siempre alertó a la iglesia sobre los peligros que iban a enfrentar. Les habló en algunas veces sobre los lobos rapaces que vendrían de afuera y entrarían a la congregación, y les aclaró que la naturaleza de estos lobos y de los falsos maestros era causar división debido a la insaciable búsqueda de un bienestar personal. Entonces, vea esta frase que uso acá.
¿Cómo eso sigue siendo hoy? Encontrar gente que lo que está buscando es un bien personal, se dicen ser pastores, se dicen ser apóstoles, profetas, de lo que sea, que algunos se oponen, y que la mayoría de ellos puede ser que están enfocados en un bienestar personal, y lo único que tratan de hacer es llevar la adoración hacia ellos y no a Dios. Este problema ya lo enfrentaba Éfeso en el año 30, año 40 después de Cristo con este tipo de gente. Vemos que eh, habla acerca de Hechos 20-28 también que Pablo les habla de que habrían hermanos que también se levantarían a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces vemos dos influencias, una influencia externa que entraba a la iglesia y una influencia interna también de gente que podía arrastrar a los hermanos a cosas perversas. ¿Por qué? Porque realmente mucha gente, no toda, creo que ahora en las iglesias hay de todo, están más interesados en construir su propia guarida que edificar la iglesia de Cristo. Hoy he escuchado a algunos hasta en forma de broma decir, bueno, si no encuentro trabajo me dedico a ser pastor. Bueno, el pastorado no es un trabajo, el pastorado no es un negocio, el pastorado y los ministerios están identificados y están establecidos por Dios y es la gente llamada por Dios a la que Él sostiene y tiene en su mano derecha. Pero pueden haber muchos que se autonombren y de todo lo que ellos quieran, pero no necesariamente podría ser que estén en la mano derecha de Cristo, sino que son ellos los que se adoran a sí mismos y uno tiene que tener la capacidad de poder identificar esas falsas doctrinas, esas aparentes verdades para saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Muy bien, la iglesia, Pablo en Efesios 1:15, hago esta referencia que es muy importante, Pablo los elogió sobre su primer amor. Vea que era una iglesia que tenía primer amor. Y qué buenas cualidades habían en Éfeso. En Hechos 19, 1 al 5, podríamos decir, el inicio de la iglesia. Y encontramos que en Apocalipsis les dice Jesús, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y tu perseverancia. Note que estas tres características son positivas y esas son características que tendríamos que tener nosotros. Tener obras, tener un arduo trabajo por la obra de Cristo y tener la perseverancia en el servicio al Señor. Entonces estas eran cualidades que tenía Éfeso y eran cualidades que Dios no se las señala, sino al contrario, se las anima a que las mantenga. Y también le dice, he visto que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Me causa un poco de gracia porque eso todavía sigue siendo hoy. En ese entonces estaban los apóstoles de Jesucristo, pero había mucha gente que se autonombraba como también hoy es. Yo no estoy a favor de que uno se autonombre. Es Dios el que nombra, es Dios el que da el ministerio, es Dios el que da el soporte y uno tiene que tener la capacidad de no andar buscando posiciones, porque en el reino de Dios no funciona así. Muy bien, era una iglesia disciplinada y era intolerante ante los malos. Practicaban lo que Pablo les enseñó y eso lo podemos ver en Hechos 20, 28 al 20 y 29. Primera Timoteo 1:3 dice que Éfeso cuidaba mucho la sana doctrina. Y los principales enemigos eran los judaizantes, quienes imponían la ley de Moisés sobre los hermanos y gentiles. Esto quería decir que estos judaizantes decían, bueno, sí, Cristo vino, Cristo murió y murió por nuestros pecados, pero para completar lo que ustedes quieren ser o ser salvos tienen que guardar la ley. Entonces eso no puede funcionar en conjunto porque Cristo pagó por todo y no necesita nada extra para que se complemente la salvación. Entonces, todo aquel que complementa algo hacia lo que Jesús ya hizo, que eso es el todo, entonces yo reconozco y estoy 100% convencido que esa doctrina, ese concepto o esa secta está definitivamente mal. Jesús no necesita nada más para hacernos salvos. Ya Él pagó el precio y es suficiente lo que Él hizo, su sangre preciosa derramada en la cruz. También estaba una influencia que empezó a ver la iglesia fue el tema de los gnósticos, que convertían la libertad en libertinaje. Y eso hay que tener cuidado porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo puede verse bien, pero no todo realmente va a tener un provecho. Y esta gente convertía la libertad en libertinaje y era una influencia sobre la iglesia de Éfeso.
Pero la Biblia en la carta a Éfeso le dice, mire, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Es decir, estás ahí. Pero, pero hay algún punto que comenzaba a tenerse un problema que al cabo de los años iba a hacer que las características que tenía buenas dañaran lo que él tenía. Y aquí es algo que yo quiero que usted entienda y comprenda con la ayuda de Dios. Nosotros, si nos alejamos de Dios y al final nos alejamos de una iglesia, no funciona de un día para otro. ¿Cómo funciona? Es un proceso. Y el proceso lo enseña Éfeso. Aún era una iglesia fuerte, era una iglesia que tenía trabajo, que perseveraba, que sufría sin desmayar y que cuidaba mucho a que el mal no entrara en su congregación y que no tuvieran incidencia los malos conceptos o la gente tuviera influencia. Pero había un detalle que comenzaba a minar a la iglesia y Dios les habla de esto porque eso los iba a traer a ruinas y poder dejar hasta de ser iglesia de Cristo. Entonces, estamos en las buenas cualidades. Hay otra buena cualidad que dice Jesús: aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y qué hacían estos nicolaitas? Ellos promovían la sensualidad diciendo que lo que el cuerpo hacía no afectaba al espíritu. Pero a pesar de todo esto, tenían, les menciono, una deficiencia. Y a veces es un poco difícil de explicar, pero trataré de explicarlo de la mejor manera el día de hoy. Muy bien. ¿Cuál era la deficiencia? Has dejado tu primer amor. Muy bien. Su amor por Dios había decrecido, no aumentó. Pablo los había elogiado, que tenían un buen primer amor, pero al final comenzó a decaer. Y es importante notar que Dios le señaló esto también a Israel. Y en Jeremías 2:2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Pero había dejado de amar al Señor con la intensidad que lo había hecho al primero. ¿Qué significa entonces la expresión has dejado tu primer amor? ¿Cómo era su primer amor? Veámoslo entonces. Al principio amaban al Señor y amaban su palabra. Y en Hechos nos menciona, Hechos 19:19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y Juan 14:23 dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces encontramos acá que una característica de que si uno está comenzando a perder el primer amor es que deja de amar la palabra de Dios, deja de estudiar la palabra de Dios, ya no le interesa la palabra. Entonces esa es una característica cuando el primer amor se está perdiendo. Sigamos con el tema de qué significa la expresión. Los que dejan su primer amor dejan de amar entonces la palabra de Cristo. Y ahí comenzamos a ver qué es perder el primer amor en el Señor. Y encontramos otra característica en 1 Juan 4:20. Dice: el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. En conclusión, podríamos decir que el primer amor de Éfeso fue ferviente hacia Cristo, su palabra y hacia sus hermanos. Entonces, si yo comienzo a perder el primer amor, yo estoy teniendo problemas hacia amar a Jesús, hacia amar su palabra y hacia amar a mis hermanos, a mi prójimo. Entonces, eso me comienza a decir a mí que yo estoy teniendo un problema con mi primer amor, hablando espiritualmente. Pero la condición de la iglesia había cambiado. Entonces, habían perdido ¿qué? El entusiasmo, ya no eran fervientes en el espíritu. Las cosas no las hacían para agradar a Dios, era una rutina. Y esto es lo que sucede cuando dejamos amar la palabra de Dios, cuando dejamos de amar a Jesús y dejamos de amar a nuestro prójimo. Perdemos el entusiasmo de hacer las cosas, ya no hay fervor en amar a Cristo, no hay fervor en el Espíritu Santo. Las cosas que hacían ya no eran tanto para agradar a Dios, sino era como una rutina solo por salir del punto. Y es acá donde yo muestro que es la primer grada hacia atrás que nosotros podemos dar para bajar de nuestro estado espiritual.
Muy bien, su perseverancia seguramente se comenzaba a terminar y la Biblia nos llama a que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Entonces se había vuelto una tradición y una costumbre y no había un sincero deseo de agradar a Dios. Y aquí esto es relevante. Si no hay un sincero deseo de agradar a Dios, estamos en problemas. Debemos de agradar a Dios, debemos de esforzar y que nuestra meta es ser agradables a Dios. Muy bien. La iglesia de Éfeso también tenía señales visibles que estás o has perdido tu primer amor. ¿Cuándo es cuando yo noto esto? Y eso es relevante que usted lo aprenda. Cuando tu meta ya no es agradar a Dios. Eres indiferente hacia la palabra de Dios y hacia tus hermanos. No te importa la palabra de Dios, cumplirla o no cumplirla. Y no te importa el bienestar de tus hermanos, si puedes ayudar o no puedes ayudar. No te importa si oras o no, si vas a la iglesia o no, si obedeces o no, ya no te importa, porque has perdido la meta de servir a Dios. Estás completamente desalentado y lo que haces se volvió mecánico. Es ahí donde si nosotros vemos que tenemos esas características, debemos de hacer un cambio, porque Dios los llama a que cambien. ¿Crees entonces que ya no vale la pena seguir adelante? ¿Crees que Dios no te escucha y crees que Jesús está tardando? Tal vez no venga. No, eso es lo que comienza a sentirse cuando el primer amor se ha dejado. No olvidemos, hermanos, que el siervo indiferente será uno de los siervos que se queden. Es decir, aquel que pierde su primer amor y llega a perderlo completamente y es un siervo indiferente hacia la palabra de Dios, hacia amar a Jesús, va a quedarse cuando la iglesia tenga que irse en la traslación de la misma. Muy bien, ¿cuál es la solución que Jesús le dio? La misma que utilizó el hijo pródigo en Lucas 15, 17 al 20. ¿Cuál fue? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es decir, el hijo pródigo, se dio cuenta dónde estaba y hasta dónde había caído cuando tocó fondo. Pero él mismo se dio cuenta y se recordó dónde debería de estar. Y lo que hizo el hijo pródigo fue regresar a donde estaba. No fue el papá, no fue nadie, fue él. Entonces nosotros debemos de regresar a donde estábamos, donde hacíamos lo que hacíamos, si era ferviente en el espíritu, si estudiaba más la palabra, si oraba más, si buscaba más de Dios, si eso lo hacía antes y ahora no lo hago, tengo que regresar a eso y demostrar que amo a Dios. Entonces le dice, recuerda, arrepiéntete y vuelve. Eso hizo el hijo pródigo. En la casa de mi padre yo pues fuera esto. Entonces se arrepintió, he pecado contra el cielo. Y después dijo, volveré con mi padre. Vean los 3 pasos que el hijo pródigo toma. Son los 3 pasos que Jesús le da a la iglesia para regresar a su primer amor. Recordar cómo eras, cambia tu forma de ser actual y vuelve a hacer lo que hacías al principio. ¿Qué pasaría si no seguían el consejo de Jesús? Bueno, la iglesia dejaría de ser iglesia de Cristo. Te alejarás completamente de Él y si mueres, te perderás. Y veremos que hay una escalera hacia abajo en el alejamiento de Dios y completamente te alejarás cuando veamos las demás iglesias si no corriges el primer amor. Entonces, si Cristo viene, podrías quedarte. Aquí llegamos en conclusión con la iglesia de Éfeso y aquí es donde nos vamos a quedar. Que vamos a construir este cuadro y vamos a ver que la iglesia de Éfeso está aquí, Éfeso 2, 1 al 7, que aquí es Apocalipsis 2, 1 al 7. Y la descripción de Cristo acá dice, el que tiene las 7 estrellas camina entre los 7 candeleros. Alabanzas a la iglesia. Veo tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, rechazas a los falsos apóstoles y odias las obras de los nicolaitas. Pero tienes un problema que si no lo corriges, lo demás lo vas a dejar de hacer bien. Dejó su primer amor. ¿Cuál es la solución? Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no lo haces, quitaré tu candelero, es decir, dejarás de ser iglesia, ya no serás mi iglesia, ya no estaré contigo y ya no serás parte de mi iglesia. ¿Qué promesa le hace a Jesús a los vencedores que corrijamos estos problemas? Dice, los vencedores comerán del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Y es acá donde vemos a la primera iglesia del Apocalipsis y vemos que era una iglesia que tenía muchas cosas buenas que hay que imitar, pero una iglesia que comenzó a tener un problema, lo cual iba a provocar una decadencia espiritual hasta tal punto de dejar de ser iglesia. Muy bien, nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a comenzar a estudiar las iglesias una por clase y ruego que por favor compartan los videos
Nuestro interés es que las personas aprendan y conozcan que deben de servir a Dios y deben de aceptar a Cristo como su Salvador. Gracias por escucharnos. Vamos a orar para despedir esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por este momento, por esta oportunidad que me has dado. Gracias por tu misericordia. Ruego, Señor, que sea una bendición. Y que yo también, Señor, no estoy exento, sino yo también debo de practicar tu palabra y hacer las cosas como deben de ser. Porque todos tenemos que hacer lo mismo y tenemos que amarte y servirte como debe de ser. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y que pronto nos permita volver a oírnos o vernos en algún momento y podamos transmitir. Y si Dios nos lo permite, el próximo sábado estaremos hablando de la siguiente iglesia. Que tengan una buena noche y que Dios los bendiga. Hasta pronto.